y ya estamos acompañados aquí en este sector del estudio del living con un doctor. Vamos a hablar con la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. En concreto estamos con el doctor Aldo Sgarabati. Bueno, nos está acompañando en la jornada de hoy para hablar de la osteoporosis. ¿Está bien dicho así? Osteoporosis. Osteoporosis. ¿Qué tema, no? Esta enfermedad y las fracturas en general, ¿no? Para los adultos mayores estamos hablando de una causa que genera, no sé si una caída, porque no sé si específicamente se puede determinar de esa forma, pero sin lugar a dudas un antes y un después, tanto a nivel físico como psicológico también. Sí, primero gracias por la invitación y seguimos participando de este espacio. Es un tema muy importante y es un tema que pasa desapercibido. La osteoporosis es un problema muy frecuente a nivel mundial y en nuestro país en especial, y es algo que empieza a cobrar relevancia con sus números a partir de los 50 años. Bien. No es específicamente a partir de los 65, allí empezamos a ver sus consecuencias. La osteoporosis comienza desde mucho más jóvenes. Vemos las consecuencias a largo plazo y fundamentalmente en la población que asistimos en geriatría, que son los pacientes mayores de 65 años. Es un problema mundial. La osteoporosis es, para explicarlo en palabras claras, es la pérdida de masa ósea. Desde que nacemos nuestros huesos se van fortaleciendo, se van fortificando, y ese hueso no es un hueso duro de toda la vida. Claro. Ese es un hueso que va cambiando, se va formando y se va destruyendo constantemente. ¿Es degenerando la palabra? Se va procediendo a tener un cambio asociado al envejecimiento. El propio envejecimiento es un factor que altera esa estructura del hueso rígido. Ese hueso que tenía una estructura muy sólida y que tenía un cambio constante, deja de cambiar, pero sí se empieza a perder. La osteoporosis es un proceso que no solamente se debe a una enfermedad, sino que es parte del proceso de deterioro de todo el organismo. Así como se pierde músculo y se pierde masa muscular, también se pierde hueso. Y ese hueso, al no regenerarse, ¿qué es lo que pasa? Da consecuencias. Las más llamativas y la que más nos llama la atención y son alarmantes son las fracturas. Las fracturas de cadera, las fracturas vertebrales, las fracturas de puño. El problema es que ahí ya estamos actuando cuando perdimos la oportunidad de hacer prevención. Claro, antes, ¿no? El actuar antes. Sobre todo teniendo en cuenta de lo que se puede hacer, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, está asociado a la vejez, avejentarnos, nos vamos a avejentar todos en algún momento, pero se pueden hacer cosas para prevenir esta situación. Exactamente. Lo que tendríamos que pensar es qué es lo que estamos haciendo nosotros para evitar esa osteoporosis. Si bien hablamos de un hueso envejecido que es un poco más débil y que tiene menos calcio, estamos hablando de conductas que se asocian de toda la vida. Las consecuencias las vemos en el envejecimiento, pero la realidad es qué estamos haciendo nosotros para tener unos huesos fuertes, y eso empieza. ¿Qué están haciendo los niños en su alimentación? ¿Qué están haciendo los niños con hábitos de conducta? ¿Qué estamos haciendo como jóvenes y como adultos jóvenes en hacer actividad física regular, en tener una buena ingesta de calcio, en tener buena nutrición, en evitar tóxicos, el cigarro, el alcohol, algunas drogas específicamente alteran ese metabolismo óseo, y lo que vemos son las consecuencias a largo plazo. No son solo enfermedades, no son solo medicamentos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para a largo plazo tener una calidad de vida mejor? Claro, son parte de una consecuencia de un estilo de vida, ¿no? En definitiva, el hecho de poder hacer lo contrario suma a ese futuro, a esa consecuencia que tenemos. Ese es el gran desafío. ¿Cuál es el gran problema? Mucha gente tiene osteoporosis y nunca se diagnostica. Ese es un punto importante, eso es, ¿no? Algo el subdiagnóstico, digamos. Que no solamente el subdiagnóstico, sino es la ignorancia de reconocer ese problema. También pasa a nivel médico. ¿Cuál es el gran problema? Los tratamientos no son fáciles, o sea, son tratamientos que requieren una constancia y que demora tiempo en verse resultados. El tema es que muchas veces pensamos, bueno, ya está viejo, tiene 75 años, tiene 80 años, no tratemos esa osteoporosis. El problema es que si nunca la diagnosticamos, nunca la vamos a tratar, pero si nunca la sospechamos, nunca la vamos a diagnosticar. Claro. Ese es el gran desafío. Y allí la importancia, ¿no? De eso, de poder tener los datos, tener la información para el día de mañana, cuando se presente la situación,
cuando tanto con una persona consigo mismo o con otra, con un familiar, en la cual pueda decirle, mirá que hay forma de poder prevenir esta situación, ¿no? Exactamente, se puede prevenir. Y eso implica, como ya hablamos en parte, cambio de hábitos, y también hay que recordarle a los médicos que nunca es tarde para hacer un tratamiento. Eso es algo que hay que pensarlo. Ahora, en algún lugar que trabajo, estamos actuando sobre esos pacientes que tienen fractura de cadera. Estamos atendiendo a esos pacientes. ¿Qué significa? Que nunca se hizo un tratamiento preventivo. La mayoría de estos pacientes, probablemente más del 80-90%, nunca recibió un tratamiento para prevenir una fractura. Lo peor, después de una fractura de cadera, muchos de esos pacientes no van a recibir un tratamiento adecuado. Claro. Entonces, esto es una conciencia. El 20 de octubre se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis. Es un llamado de atención a toda la población y en especial al sistema de salud para que haga prevención. Lloramos cuando muchos de esos adultos mayores con una fractura va a significar una muerte. 1 de cada 3 pacientes con fractura de cadera, osteoporótica, fracturas por fragilidad, van a fallecer en el año que transcurre desde la fractura. 1 de cada 3. 1 de cada 3. Ahí nos preocupamos. Eso significa que en Uruguay se calcula que hay unas 3.000, 4.000 fracturas de cadera por año. De esos, 1 de cada 3 puede fallecer en el transcurso de un año. ¿Qué quiere decir esto? Puede matar más que algunos cánceres. Y nos preocupamos por enfermedades crónicas que tienen una evolución mucho más larga. No quiere decir que sea la fractura la causa de muerte, ojo claro, con esto. Claro. La fractura es lo que muestra ese organismo envejecido que no tiene una capacidad de responder, no es la enfermedad. Y lo mencionaba al principio y en otras oportunidades de la columna de la sociedad aquí, hablamos de las caídas, del síndrome poscaída y lo que genera la caída en general, haya o no una fractura. Cuando hay una fractura, y bueno, hablando de fracturas de cadera es muchísimo más importante y allí se genera un daño mayor, hay una cuestión psicológica que queda en el adulto mayor, ¿no? Que es muy difícil. Además de lo psicológico, también está lo biológico, la recuperación de esa fractura, en caso de que no sea tan grave como una fractura de cadera, es muchísimo más larga, muchísimo más difícil e implica un trabajo mayor que quizás con una persona de arriba de 70 años no tiene ganas de hacerlo o no tiene la capacidad para hacerlo psicológica, ¿no? No solamente psicológico, sí si uno no tiene la capacidad de entender la necesidad de recuperarse, va a hacer poco para recuperarse. Claro. Y eso implica educación y comprensión de cuál es el problema. No solamente es un componente afectivo, no es solamente depresión o poco interés, también tiene que ver con la capacidad que tenga esa persona de entender este problema. La calidad de vida de una persona mayor, después de una fractura de cadera, 1 de cada 3 va a dejar de hacer cosas que hacía previamente. Va a perder capacidad de tener calidad de vida. Entonces, pero ya ahí se perdió una oportunidad de hacer prevención. El tema es, vamos para atrás. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos tú y yo para cambiar nuestra expectativa de vida para dentro de 20, 30 o 40 años? Sí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como población que tiene y sabe que existe este problema, pero no responde? La concientización, ¿no? Exactamente. Ser consciente del problema. Esto es parte de lo que estamos haciendo acá, haciendo notar un problema que pasa desapercibido, como muchos en geriatría. Con respecto al género, a hombre o mujer, ¿hay una diferencia allí? Hay una diferencia bien clara. Es un 66-67% de mujeres y un 20-30% de hombres las fracturas de cadera. Las fracturas vertebrales se ven mucho más en mujeres. ¿Qué pasa? Vemos a esas personas que tienen la espalda curva y lo vemos. Eso es la evidencia física empírica, de fracturas vertebrales que pasaron desapercibidas. No preciso hacer ningún estudio para saber que esa persona tiene fracturas y que tiene osteoporosis. Cuando se fracturó ya lo sabemos. Cuando tiene esa curvatura en la espalda, y muchas veces asociamos a la vejez con esa curvatura en la columna, estamos hablando de osteoporosis. No precisamos una densitometría ósea para diagnosticarla. Ya está el diagnóstico clínico. Igual no es tarde. Podemos evitar nuevas fracturas, podemos intervenir. Fracturas de columna, fracturas de puño,
las fracturas que vemos de muñeca y la fractura de cadera, esa es la evolución. Vertebrales, puño y cadera. La cadera es el fracaso de no haber intervenido a tiempo. Claro, sí, absolutamente. Con respecto a la edad, estamos hablando por una cuestión de la columna en general de adultos mayores, pero se puede ver en adultos, no jóvenes, pero en adultos en general, sí, de estos 50 años. Se pueden ver antes. Incluso antes. Cuando hablamos de... Hay muchas causas de osteoporosis y creo que no vamos a profundizar mucho en eso. Lo que sí hay que pensar es que hay causas, uso crónico de medicamentos, algunas enfermedades que hacen perder calcio en los huesos. Hay causas, son más específicas. Algunas alteraciones endocrinas favorecen hormonas paratiroideas, la deficiencia de vitamina D. Hay un montón de cosas que debilitan a ese hueso en edades más precoces, pero es mucho menos frecuente. Sí hay que pensarlo como osteoporosis, lo que se llama osteoporosis del propio envejecimiento, esto porque son mucho más evidentes. Claro. A los 80 años el riesgo de presentar una fractura es casi de un 70-80% en mujeres. Entonces, eso es algo que es muy llamativo. Lo otro, en menores de 50 años, es mucho menos frecuente y generalmente tiene una causa específica o más limitada que lo genere. Si hablamos de osteoporosis, ¿se puede de alguna forma conocer la sintomatología? Es decir, ¿cómo se expresa esta enfermedad en el humano, en la persona? Sobre todo teniendo en cuenta en esto que hablábamos, ¿no?, de la prevención, en caso de poder hallar un pequeño síntoma que me advierta, que me señale, bueno, es momento de cambiar algunos hábitos para evitar esa consecuencia más adelante. Esa es una buena pregunta, porque la realidad es que, ¿por qué se diagnostica tardíamente? Porque no da muchos síntomas inicialmente. El hueso no se pierde de un día para el otro, Claro. Lleva años. La masa ósea se va perdiendo paulatinamente y progresivamente. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Cuando se hacen evidentes, porque ya ese equilibrio entre el hueso que se forma y el que se pierde ya es demasiado grande y ese hueso está tan débil que se fractura. Cuando se hace evidente, bueno, lo podemos ver en fracturas vertebrales, en caídas, por ejemplo, pequeñas caídas con dolor muy intenso a nivel de la columna, fracturas vertebrales que no se diagnostican. Era lo que decía, recordar esa línea, fractura vertebral, fractura de puño y fractura de cadera. No esperemos a la fractura de cadera, ese sería uno de los grandes mensajes. Claro, claro, y ya con las otras, la fractura de vertebral o la de puño, ya, bueno, levantar las antenas y estar un poco estar más atento e insistir. Nunca es tarde para hacer un tratamiento. La edad no es un límite para empezar un tratamiento en prevención. Sin lugar a dudas quedan muchas cosas para hablar sobre la osteoporosis, pero ¿cómo puede hacer el televidente en caso de tener alguna duda, de solicitar información con respecto a la sociedad? Allí en la página web se pueden contactar con ustedes. Se pueden contactar con nosotros, pero más que la sociedad, ¿Sí? Cada persona tiene su médico de referencia. Creo que el eje pasa por hacerle recordar si es necesario o no un diagnóstico y si es necesario o no un tratamiento. Los médicos tenemos poco tiempo, pacientes adultos mayores con muchas cosas y a veces la osteoporosis pasa a un segundo plano. Claro. No olvidarse de eso creo que es lo fundamental. Aldo, muchísimas gracias por estos minutos realmente muy claro, muy llano y sobre todo la importancia de hablar estos temas, ¿no?, para ponerlos arriba de la mesa, poder brindar información a la población y que el día de mañana aquellos adultos más jóvenes tengan la posibilidad de prevenir esta enfermedad que sin lugar a dudas está asociada con los adultos mayores, pero que haciendo cosas, cambiando el estilo de vida, se puede tener una solución mejor. Depende de nosotros. Actuar depende de nosotros, no depende de nadie más. Muchísimas gracias de Gracias vuelta por estos minutos.